comenzamos hoy la novena de preparación a la fiesta de la Virgen del Carmen. En la Iglesia es tradicional preparar las cosas importantes con tiempo, porque las cosas importantes no se improvisan, tampoco en la sociedad civil. Si uno tiene que presentarse a unas oposiciones, o va a dar a luz, o se va a casar, tiene que prepararse con tiempo, no se hace de un día para otro. Por eso las grandes celebraciones de la Iglesia se preparan con tiempo. Antes de Navidad, por ejemplo, tenemos 4 semanas de Adviento. Antes de Pascua tenemos 40 días, la Cuaresma. Y las grandes fiestas se preparan con una novena, 9 días. Otras se pueden preparar con un octavario, un septenario, un triduo, pero nosotros, a la Virgen del Carmen, a la Reina y Hermosura del Carmelo, queremos prepararnos con 9 días. Y hoy es el primero. El tema de este año, dentro del año jubilar de la misericordia, no podía ser otro que esa frase de la salve que llama a María Reina y Madre de Misericordia. Pero brevemente digamos primero qué es esto del año jubilar. Acá tienen el cartel que lo anuncia. Jesucristo es el rostro de la misericordia del Padre. Miren, la palabra jubileo viene del hebreo yubil. Yubil en hebreo es un cuerno de carnero. Igual que nosotros tocamos las campanas donde hay campanas para llamar a la iglesia, los judíos tocan un cuerno de carnero para llamar al culto en las grandes fiestas, todavía hoy. Cuando va a empezar la fiesta, tocan como si fuera una trompeta ese cuerno que se llama yubil, y de ahí viene la palabra jubileo. En la Biblia había un pequeño jubileo que se celebraba cada 7 años, y es lo que nosotros llamamos barbecho. En nuestras tierras, y antiguamente todavía más, que no había abonos y cosas por el estilo, pues cada 7 años se dejaba la tierra sin cultivar para que se renovara. Y claro, había que almacenar los años anteriores el trigo y otras cosas. Y en el año del jubileo había que compartir lo almacenado, especialmente con los huérfanos, con las viudas, con los emigrantes. Y el jubileo tenía unas normas muy específicas para que se manifestara la misericordia hacia los más necesitados. Pero ese era el pequeño jubileo, cada 7 años. Sin embargo, había un gran jubileo cada 50 años. Cada 7 años lo llamaban ellos cada semana de años, cada 50 años lo llamaban ellos cada 7 semanas de años. 7 por 7, 49, al año siguiente se hacía el gran jubileo. ¿Y qué era el gran jubileo? En la Biblia está prescrito que cada 50 años aquellos que habían caído en esclavitud, porque antiguamente había esclavos, tenían que ser liberados. Aquellos que habían tenido que vender porque eran pobres su casa o su tierra, podían recuperarla para que todos se sintieran hijos de Dios y pudieran celebrar con gozo en una sociedad de iguales esa gran fiesta. Así que el jubileo era sobre todo una fiesta del perdón de las deudas, era una fiesta del arrepentimiento de los pecados, era una fiesta de la reconciliación. Posiblemente en la historia de Israel nunca se dio en perfección el jubileo, pero al menos las leyes estaban ahí y el deseo de parecerse lo más posible a ese ideal estaba también en el corazón de los judíos. En el cristianismo, esta idea del jubileo no entró hasta el año 1300 de nuestra era. El Papa Bonifacio VIII convocó un gran jubileo con motivo del 1300 aniversario del nacimiento de Jesucristo. Invitó a quienes lo desearan a acudir en peregrinación a Roma, donde se tenían celebraciones para recibir
el perdón de los pecados, la reconciliación, aquellos que deseaban construir una sociedad más justa y más hermana. Y todo el mundo se quedó sorprendido porque no esperaban que iban a acudir personas desde España, desde Francia, desde Alemania. Toda Europa se puso en camino para aquel jubileo. Como anécdota les diré que en la Nochebuena hubo tanta gente atravesando el puente del castillo de Sant'Angelo, que era el único que se mantenía en pie, que tuvieron que organizar que por la derecha fueran en un sentido y por la izquierda en el otro sentido. De ahí vienen nuestras normas de tránsito, que vamos por la derecha los vehículos. Pues allí hubo que hacerlo de esta manera, porque si no era imposible caminar ni para atrás ni para adelante. Y tuvieron que decir la mitad del puente para ir hacia un lado, la otra mitad del puente para ir hacia el otro. Y ya se generalizó aquella costumbre. El caso es que el Papa Bonifacio determinó que se celebrara un gran jubileo como ese cada 100 años. Pero con el pasar del tiempo, la gente decía, nadie vive 100 años, menos en aquella época. Hoy todavía hay quienes viven 100 años. Decían, no vamos a poder conocer otro jubileo, vamos a hacerlo cada 50 años. Así que en el año 1350 se hizo el segundo gran jubileo. Pero pasando los años dijeron, casi nadie vive 50 años. Hoy es distinto, hoy hemos aumentado la esperanza de vida, pero antiguamente la gente moría muy joven. Y entonces, en 1375 hicieron el tercer jubileo y se determinó que cada 25 años se hiciera un jubileo, un año santo, una celebración especial de la misericordia de Dios, para vivir gozosamente el encuentro con Él, con su gracia, con su perdón, para vivir la reconciliación. Y así sigue en la Iglesia. Los más mayores recordarán el año santo de 1975 y el año santo del año 2000. De vez en cuando también hay años extraordinarios. En 1983 hubo un año santo extraordinario de la redención. En 1988 hubo un año santo extraordinario mariano. En el 2006 tuvimos un año santo extraordinario de San Pablo. Y en torno a todos los lugares carmelitanos, en el 2015 tuvimos un jubileo extraordinario por el 500 aniversario del nacimiento de Santa Teresa. Pues bien, el Papa Francisco nos ha invitado a celebrar durante todo este año un año santo jubilar de la misericordia. Porque la misericordia es el corazón del Evangelio. El Evangelio, ante todo, es la buena noticia de la misericordia de Dios. Jesucristo, con sus palabras, con sus acciones, nos anuncia la misericordia de Dios. Nos dice que Dios es como un padre amoroso que está esperando el regreso del hijo pródigo para darle un abrazo. Nos dice que Dios es como un pastor que si se le pierde una oveja, deja las 99 y se va a buscarla por montes y por valles y la carga sobre sus hombros y la devuelve al redil y cura sus heridas. Nos dice que Dios es como una mujer que ha perdido una moneda de oro preciosa y enciende el candil, barre la casa, la busca. Y lo más importante, cuando la encuentra hace una fiesta estupenda, reúne a sus amigas y dice, amigas, vengan a tomar el té conmigo y unas pastitas para celebrar que he encontrado esa joya que se me había perdido. Y eso indica que para Dios cada uno de nosotros somos esa joya preciosa. Y Él hace fiesta cuando alguno de sus hijos regresa al hogar, cuando alguno de sus hijos vuelve a casa, cuando alguno de sus hijos se abre a su perdón y a su misericordia. Pero, ¿qué es exactamente la misericordia? Aquí tenemos varios de los padres mayores que han sido profesores de muchas cosas, también de latín. Misericordia viene del latín, miserum cor. El cor, cordis, en latín es el corazón. Significa corazón compasivo. Misericordia significa tener un corazón compasivo. Y compasión también viene del latín, cum patire, es decir,
padecer con el otro, tener los mismos sentimientos del otro, lo que llamamos la empatía, en nuestros días el feeling, el sentir con el otro, el sentirnos cercanos de los demás, comprender a los demás. Pero en realidad esto está traduciendo una palabra hebrea, o mejor, dos palabras hebreas. En el Antiguo Testamento muchas veces se dice eso de el Señor es compasivo y misericordioso. Lo hemos dicho muchas veces, ¿verdad? Como respuesta al Salmo responsorial, en las oraciones, aparece esta expresión 168 veces en toda la Escritura. Y muchas veces, muchas más, separadas las palabras, pero juntas muchas veces. Pues bien, estas palabras traducen dos términos hebreos. El primer término para hablar de la misericordia en hebreo es rehamín. Reham en hebreo es el útero materno y rehamín es el plural, que se puede traducir por las entrañas o por la misericordia, según el contexto. Porque la misericordia es esa relación que se establece entre la madre y el hijo de sus entrañas. Esa relación de protección, de cuidado, de amor, de perdón, que se establece entre una madre y aquel que ha sido generado en su interior. Esto no se explica racionalmente. No es el fruto de una decisión, es algo instintivo, algo que brota de lo más profundo del corazón. Nosotros también hablamos a veces de un amor entrañable o de un odio visceral, algo que brota de dentro y no se puede explicar. Pues esto es lo que dice la Biblia de Dios. Dios tiene misericordia, es decir, tiene hacia nosotros los sentimientos que tiene una madre hacia el hijo que ha generado. Y no puede dejar de tener misericordia, igual que el sol no puede dejar de iluminar, el fuego no puede dejar de quemar, el agua no puede dejar de mojar, porque en este sentido Dios no tiene misericordia, Dios es misericordia. Dios es amor, esta es su identidad y no puede dejar de hacerlo, no puede dejar de amar porque es su ser. La otra palabra hebrea es Gesed. Gesed es lo mismo, es la protección, el cariño, el cuidado de las personas, el perdón, el buscar el bien de las personas amadas, pero en hebreo Gesed es el fruto de una decisión, de un compromiso, de una palabra dada. Por eso también lo podemos traducir como fidelidad. Dios es misericordioso y no puede dejar de serlo porque es su identidad. Y Dios es misericordioso y no quiere dejar de serlo porque ha decidido tratarnos con misericordia. En la primera lectura de hoy, el profeta Oseas explicaba esto con unas imágenes preciosas. Dice, miren, yo he tratado a Efraín, a Israel, a ustedes, a mi pueblo, como una madre amorosa a sus hijos. Los he atraído hacia mí con lazos de amor, los he acariciado y los he sentado sobre mis rodillas. Esto he hecho yo con mi pueblo. Pero mi pueblo me da la espalda, se olvida de mí, me rechaza y va en búsqueda de otros dioses, de dioses falsos, pone su esperanza y su corazón en aquello que no puede dar la felicidad. Y dice el profeta, yo debería dar la espalda a este pueblo. Y añade, pero no puedo. Mi corazón se vuelve contra mí, mis entrañas me lo impiden. Esta palabra entrañas, rehamim, es la misma palabra que misericordia. Dios no puede darnos la espalda porque sus entrañas se lo impiden, su misericordia, su identidad. Es como la madre que ha generado al hijo y no puede dejar de quererle. Pero es que tampoco quiere dejar de quererle porque ha hecho esta opción.
Y nosotros tenemos el gozo de que Jesucristo nos ha regalado a su Madre, la Virgen María, como Madre nuestra. Es el gran regalo de Jesucristo en la cruz. Mirando a María y mirando al discípulo amado, dijo a María: ahí tienes a tu hijo. Y dijo al discípulo: ahí tienes a tu madre. El discípulo amado hoy somos cada uno de nosotros. Y Jesucristo nos dice a cada uno de nosotros: ahí tienes a tu madre. Y dice a María: ahí tienes a tus hijos. Y María, como buena madre, que también cuidó de Jesús, que lo acompañó, que lo siguió, que estuvo presente toda su vida hasta el momento de la cruz, María, como buena madre, también nos acompaña a nosotros. Y lo mismo que sucede en el caso de Dios, María no puede dejar de amarnos, no puede dejar de tener misericordia hacia nosotros, porque Dios le ha dado un corazón de madre, pero además tampoco quiere dejarnos, porque ha decidido hacer el papel de madre de cada uno de nosotros. Ella se manifiesta como reina y madre de misericordia, como aquella que nos acoge con afecto y nos protege bajo su manto, como aquella que nos da la mano y nos lleva a Jesús. Y la enseñanza de María es clara, igual que a los esposos de las bodas de Caná, nos dice: haced lo que Él os diga. María nos lleva a Jesús. María nos enseña a ser discípulos de Jesús. María nos acompaña en nuestro camino de fe. Nosotros comenzamos pues esta novena en honor de la Virgen del Carmen, la Reina y Madre de Misericordia, poniéndonos en sus manos y diciéndole: vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, porque necesitamos de ti, porque andamos confundidos por muchas cosas, porque llevamos heridas en el corazón, porque muchas veces estamos cansados y agobiados. Vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos y derrama sobre nosotros tu ternura, tu misericordia, para que podamos vivir gozosamente nuestra fe, nuestra amistad con Jesús. María, Madre de Jesús y Madre nuestra, acompaña nuestro camino. No nos dejes de la mano. Enséñanos cada día a vivir intensamente nuestra fe.